La vida, como la noria, da muchas vueltas. Y todas las vidas de las personas que se suben en ella no paran de girar. Pero a veces es necesario detenerse. Ya que con la vorágine del día a día no dedicamos un segundo a parar para pensar que lo importante no es girar ni correr, sino vivir y ser feliz. Porque la vida no es solo una noria. Hay muchas norias y muchas vidas en cada ciudad, en cada barrio, en cada casa. Y en cualquier lugar hay que acordarse de que cada una de esas vidas y cada uno de esos días merece la pena ser vivido. Que no solo se celebra en tu cumpleaños o en Navidad, sino que hay que celebrar la vida. Hoy estamos aquí para celebrar, y una celebración típica, como sabéis, es la Navidad. Que haya mucha gente que no le gusta, porque claro, son regalos con la familia, cenas con la familia, comidas con la familia, planes con la familia, que al final, digo yo, si no es la Navidad, el problema a lo mejor es la familia. ¿Cuántos cereales tiene el pan? Este ponía como de 5, pero yo no sé contar, no queda solo todavía. Queridas, queridos, como sabéis, Galder nos ha convocado acá para que celebremos la vida. El hecho de que sin ninguna explicación, casi sin ningún motivo, toda vida merece ser vivida. Y celebrar. Y celebrarla completamente, y celebrarla con amigos, con nuevos amigos, con el mundo entero en general. Lo que pasa es que creo que me ha costado un poco ponerme al frente de esta celebración. Boris, ¿qué he pensado? Perfecto, yo seré el anfitrión. Y hemos decidido desafiarnos a celebrar una Navidad que le gusta a todo el mundo. A mí no, cariño. Ay, Boris, has hablado como un bendito. No necesitamos de grandes eventos ni nada para celebrar con nuestros amigos y familia. Ese, en realidad, es el verdadero espíritu de la Navidad. Que en realidad es una época en la que todos deberíamos estar felices. Bueno, menos los que tienen una familia que es así bastante chapas. A lo mejor esos, menos. O los que no les gusta la Navidad. O los que les toca trabajar el doble para sustituir a los que están de vacaciones. Con el solazo que hace y con ese traje, hay que tener ganas de celebrar la Navidad. Tiene razón Viviana, en spinning sudo mucho menos que aquí. Pero si todos deberíamos estar felices, ¿no tiene más sentido celebrar la felicidad y no solo la Navidad? Por eso, Galder, queridas, os imploro que, inspirados por el espíritu de la gran Mariah Carey y de mi admiradísima Isabel Preisler, celebremos siempre que somos felices, soy feliz y nada más. ¡Bravo! Sí, bravo. Bravo, Qué bien Boris. hablas. Qué bien dicho, qué bien dicho. Bueno, os voy a contar que yo, de niño, en Caracas, la Navidad me resultaba una cosa un poco loca, porque yo veía que era con nieve, con pinos, y yo vengo de un país tropical. Entonces, claro, la nieve era como una cosa artificial que ponías. Me encanta celebrar la Navidad, pero no, la verdad que no nací con ese concepto. Lo he ido haciendo, como muchas cosas en la vida, que realmente la vida te va un poco como evolucionando. Pero cuando me mudé a Madrid, descubrí realmente que hay un elemento espiritual muchísimo más hondo, más profundo en la celebración de la Navidad, la reunión de la familia, la comida, y todo eso me hizo de pronto también como acercarme a la idea de que me encantaría preparar platillos para la Navidad. Pues fíjate, esas cosas no siempre pasan así, porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo ya era mayor, adulta, iba a pasar las Navidades con mi madre y con mi tía, que eran las que vivían juntas, enemigas acérrimas. Y entonces ellas decidían que para la Navidad, que ellas no celaban porque ya tenían una edad, pues cogían y ponían como adorno una especie como de plato cenicero grande de cristal con una serpentina y 2 bolas. Y yo les decía, mamá, esto no es Navidad, esto es un monumento a la soledad. No puede ser. Navidad necesitas gente, cocinas, cuñadas que metan la pata. Todo lo contrario de lo que había allí. Pues
en mi caso, a mí no me gusta la Navidad. Fui el Grinch muchísimos años. Pero es divino haber sido Grinch. Muy Grinch. Me parece genial. Es que yo creo que puede ser el sueño de mucha gente. Muy Grinch. Ser Grinch. Porque de pequeña en mi casa nunca se celebró la Navidad. No me gustan las fechas impuestas, ni nada impuesto que sea porque sí. Yo disfruto cuando me apetece y cuando surge. Que es lo maravilloso. Que es lo maravilloso. Total. Yo, para mí, un festejo en una fecha obligada, impuesta, como nunca lo hice, no lo hago. Y si puedo, me escapo, es mi sueño. A mí me hubiera gustado, pero es que mi familia es muy desestructurada. Entonces... Pues nos hemos juntado una mesa buena. Entonces a mí no me Bastante gusta, estructurada. claro, no me gusta la Navidad por eso, porque, claro, yo ya anticipaba la discusión. Digo, van a discutir. Y luego ya, por fin, mucho tiempo después, se divorciaron. Entonces, peor, porque tenía que ir primero a casa de uno, luego a casa del otro y aguantar las discusiones que tuvieran ese día con otras personas. Pues yo la verdad que, o sea, mis padres están separados desde que tengo 3 años. Yo desde los 6. Entonces, claro, he tenido 2 navidades. Siempre pasaba como una con mi madre, que la familia era un grupo más pequeño, y con mi padre, que somos más. Y en principio tampoco llevaba mal tener 2 navidades, pero sí que noto como que conforme pasa el tiempo cada vez hay más tristeza porque hay más ausencias también. Hay Claro. una parte de ausencia en ese sentido. Y luego también ha habido un momento de elección. O sea, mi madre y yo cenamos solas en Navidad. Y cenamos increíble. O sea, no hay agobio de hacer como mucha comida que no haga falta, no hay que ver a gente que no te apetece ver. Siempre había este rollo de dar a las mujeres una responsabilidad gigante de cocinar todo, hacer todo, no sé qué tal, y el resto tumbado. Entonces ahora es como que vivimos mucho mejor esa Navidad, es más especial. Más Aunque de es un verdad. poco- sí, más de verdad. Claro. Hablamos de nuestras cosas, no hay nada incómodo. Celebras la vida. Pues claro, es que eso es lo que hay que hacer, Claro. celebrarlo. Estoy feliz de que estemos acá celebrando que hemos ayudado a cocinar entre todos. Bueno, todos, que como saben cómo cocino, solo me han dejado abrir las bolsas de picos de pan. Yo tuve que irme a vivir a Estados Unidos, pues yo de repente me quedé sin trabajo acá, dejó de sonar el teléfono. ¿Sí? Eso que se supone No me que, lo creo. que nunca, pues a mí me pasó, a mí me han echado de varios lugares a lo largo de mi carrera laboral. En el Este país están 2014 ciegos. de repente no sonó el teléfono y de repente sonó el teléfono desde Miami. Y era Telemundo, que es una cadena hispana de televisión, que me contrataba. Entonces yo me fui a vivir allí. Tuve una especie como de pequeño ataque de miedo que de repente pensé que se iban a olvidar de mí aquí. Y entonces empecé a vivir una vida muy loca que no estaba ni allí ni aquí. Entonces iba y venía. Y entonces volví en el 2018 a un maravilloso programa de cocina que fue el que me trajo de vuelta. ¿Sabes qué? ¡Ay! Ya me corté. No. Sabía que me iba a pasar. ¿Entiendes? Es que he perdido un poco... he La perdido un poco práctica, la acuérdate como práctica. usted decía con el dedo adentro. Si te desmayas, te recogemos. Y entonces ya, bueno, ese programa abrió de nuevo otra vez un poco como el recordatorio de lo que yo era para la televisión, y también tuve un momento muy maravilloso que en pleno programa me dijeron, bueno, mira, es muy probable que no vayas a ganar como cocinero, pero vas a aportar mucho de lo que tú sabes hacer de televisión. Y entonces, esa fue la receta Pero has mágica. ganado el cariño de Esa toda fue la esta receta gente. mágica. Claro, lo mío fue parecido. Yo estaba en el mejor momento de mi carrera por segunda vez, esta vez como actriz, no como modelo. Decido tener a mi segundo hijo, dejo todo, me aparto para criarlo a él. Y después de 10 años, ahora vuelvo. Pero lo importante, Pero creo bueno, yo, pasó igual. es saber un poco entender este hecho de la segunda oportunidad. Ahora os preguntaremos a vosotros porque os vemos muy en vuestra Pero ellos son primera jóvenes, oportunidad. ellos están en la Soy- primera ustedes ola, os están vemos muy surfeando en la primera ola. oportunidad. Nosotros ya la cuarta. Pero sí que es verdad que uno siempre en la vida tiene como esta cosa de que cuando pase el tren te tienes que subir a él. Porque sí que es verdad, eso es verdad. Tomar ese primer tren hay que tomarlo, indiscutiblemente. Pero luego piensas que no va a haber otro tren. Y yo os quiero comentar Sí hay otro tren que y sí hay vuelve. otro tren. Y yo lo he vivido. Porque claro, a veces para coger un tren tienes que estar en la estación. Porque, o sea, te tiene que dejar otro tren. Yo esto lo digo... Si vives a las afueras, sí. Bueno, pero es un tren escala. metafórico. Claro, yo en un momento de mi vida, en la misma semana, perdí el trabajo, que estaba yo de guionista. Dejé de hacer el espectáculo que estaba haciendo con la persona con la que lo estaba haciendo porque se acababa ya. Entonces digo, si Todo me junto pierdo a la eso- vez, todo junto a y la la vez. novia también, perdí la novia. Me Pero dejó- qué fuerte. Claro, todo en la misma semana. Entonces yo recuerdo de esa semana decir, no voy a coger el teléfono porque no sé, porque solo falta Ni el que se tren, muera alguien. Ni el teléfono ni el tren. Claro, digo, coges no nada. quiero que me pase ya nada. Pero claro, justo al pasarme todo aquello, fue el momento en el que yo me di cuenta de que había muchas cosas en mi vida que no estaban bien.
O sea, ni estaba tan bien en mi trabajo, ni estaba tan bien con mi espectáculo, ni estaba tan bien con mi novia. Y fue ese momento en el que yo empecé a hacer el espectáculo que estoy haciendo ahora. Y lo empecé a hacer simplemente porque no tenía otra alternativa. O sea, ya no había más que hacer. O sea, era como, tenía un proyecto que llevaba como años, que era actuar yo solo, porque nunca había actuado yo solo. Y siempre lo había querido hacer, pero siempre tenía otras excusas. Pues siempre tenía otro compañero, siempre tenía un trabajo de guionista, siempre tenía, pues eso, otras cosas de las que ocuparme. Y en ese momento dije, es que claro, si no hago esto, ¿de qué como yo? ¿Sabes qué pasa? Que las rutas vitales no están tan marcadas. Y de verdad hay proyectos a la edad que sea. Por eso yo siempre pienso que el lema a seguir es que cuando una puerta se cierra, otra ventana se abre. Y el truco está en que o te arrojas por la ventana o la atraviesas con el mayor glamour posible. Pues os digo una cosa, con todo este queso, ¿por qué no hacemos un soufflé? Ya que estamos hablando que la vida es como un soufflé, bueno, que a mira. veces sube, otras veces baja. Pues un soufflé es una idea fenomenal para este momento. Maravilloso, A favor. me parece, a favor, me Pero encanta. no tenemos huevos. Pero, Pero hay un gallinero, Hay un gallinero. claro. Ah, Galder, bueno. es que nos encanta esta casa que nos has traído. Tiene huerto, tiene gallinero. O sea, más sostenible imposible. Qué monada de idea. Me recuerda a la aldea donde yo me crié, que teníamos en una lechera de hierro de estas antiguas, entonces el vecino venía, te lo recargaba con la leche y se iba, no había ni cajas ni nada, y volvías a dejar la leche allí. Yo me crié así, Criada en libertad. Sí. Pero yo soy... sin Tetravix. Hombre, yo la verdad que no lo parece tanto, pero soy cada vez una persona más sostenible, porque me he dado cuenta que yo que estoy tan relacionado con la ropa, el glamour, pues parecería que no tuviera mucha relación, sobre todo porque la industria de la moda consume muchísima agua y tenemos todos que hacer lo posible por reducir la huella hídrica. Además, la moda es súper cíclica. Cómo O sea, me gusta escucharte hablar yo, por así. ejemplo, reutilizo muchísimas camisas que se hacía mi abuela a sí misma, por ejemplo, y las vuelvo a utilizar. Las cosas de segunda mano me flipan. O sea, soy súper fan de las cosas de segunda Es mano. maravilloso. Y me encantan los mercadillos y al final son cosas que le das otra vida, porque si está bien, tal, se puede arreglar, yo lo veo. Bueno, pero vamos a ver. ¿Y el soufflé? Los huevos. ¿Qué pasa con los huevos? Vamos al gallinero. corre, Vamos, venga, vamos. Oye, ¿A ¿y por el los pan? huevos? No me habéis dicho nada. No, el pan está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Vamos. Soy yo. Voy, perdón, ya voy, sí. Bueno, aquí la gente que si no va, que sí. Oye, Blanca, que estoy pensando que si a ti se te va a dar mejor lo de recoger los huevos, porque tú eres de campo, ¿no? Sí, yo vivo Sí, en el ¿no? monte. Claro. Viajé Ya sabía yo. mucho, viví en México, en París, en Londres, en Italia, en más sitios que no me acuerdo, pero volví al monte. Qué me bien. encanta. Lo mejor, ¿no? De hecho, en el monte, ay, mira qué huevo más estupendo. En el monte me crié con los valores de la sostenibilidad. Ese pequeño aporte que tú hagas en tu casa, con tus hijos, con uno mismo, hacia la sostenibilidad, es la única garantía que conocemos en este momento de conseguir sostener lo que tenemos. Se pueden aplicar en muchas facetas de tu vida, incluso en el ahorro. Para mí el ahorro tiene que ser a largo plazo, porque ahorrar a corto plazo me parece que es como que no te sabe a nada, ¿sabes? Pero tienes que empezar por El alguna mejor parte. ahorro es el dinero ese que nunca llegas a gastar. Yo quiero morirme y que la gente diga, mira cuánto ahorró y mira que cuánto dejó, ¿eh? Fue una persona que dejó como legado el ahorro. El ahorro. Eso es muy importante. Oye, pues ahora que lo dices yo, que soy muy ahorrador, sí. O sea, porque a mí me gusta que mis ahorros se gestionen de manera responsable. Y para que crezcan empresas que hacen las cosas bien. Pues sí, porque si digo yo que me preocupo de que los huevos de las gallinas que yo me como sean felices, que algunas van a terapia y todo, y que la nevera tenga el certificado ese A++, no sé qué, pues se podrá invertir mejor, ¿no? Apoyando a comunidades locales, a energías renovables, a empresas que defienden la igualdad de oportunidades, a los derechos sociales. Antes no existía tampoco esa conciencia Claro. de compromiso con... Íbamos, ¿no? Comprábamos lo que tal y ya está, pero ahora comprabas no, en el ahora- supermercado. Las pequeñas tiendas, que no se pierdan los El barrios. pequeño comercio. Claro, quiero decirte, los hijos de mis amigas, que no son mis hijos, pero forman parte de mi vida. O sea, yo para ellos quiero un futuro mejor. Y eso, Blanca, es una forma de dejar una huella en la sociedad del futuro, de educar en unos valores. Tu contacto con la naturaleza es real y eso se transmite en la vida y se lo dejas a tus hijos. Y los educas en la sostenibilidad. Entonces, los huevos de gallinas criadas en libertad. Por supuesto, Claro. siempre. Sí, es que- Vamos. Vale.
Oye, ¿me vais a dejar hacer algo más que esto? Ay, Carolina, mi amor, con todo el respeto, yo creo que mejor es que te dediques a decorar los platos, porque seguro que te van a salir mejor que la decoración de la casa. Pero lo he hecho, mira. Las piñas estas, que las... Mira qué eco-friendly. Está guapo, ¿eh? En plan verde... ¡Anda! ¡Ya habéis vuelto! Sí, aquí estamos. Ay, A ver, a ver, a ver. ¡pero no habéis traído huevos! Es que no había. Que se me han caído todos. Yo no sé cómo ha tropezado, pero no ha quedado ni uno. Que no había huevo, no han No puesto. pusieron las gallinas hoy, pero no te preocupes que quedó Viviana esperando a ver si ponía. ¿Viviana? Sí. Claro. ¿Pero cuánto más va a esperar? Pita, pita, pita. Venga, ponerme 2 más, por favor, si quieres yo os canto. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme. Que necesitamos 2 más para sufrir, por lo que más queráis, os saco el repertorio entero. Qué bonita que es mi niña, qué bonita. Si algo hemos aprendido hoy es que la vida está llena de imprevistos. Porque hoy podemos estar aquí y mañana allí. Y digo allí porque esta casa está alquilada y mañana nos movemos a esa casa. A otro lado. Bueno. ¿Y cuál diríais que ha sido vuestro mayor imprevisto o el que más os ha marcado? Bueno, yo creo que el imprevisto más grande al que yo me he enfrentado ha sido precisamente la operación preventiva de un accidente cardiovascular, que podría haber sido muchísimo peor si realmente no hubiera tomado yo esa decisión de hacer la operación y extraer ese coágulo que podía ser era oscilante y podía subir o al cerebro o bajar al corazón. Y es verdad que es un momento determinado en el que piensas, bueno, esto puede ser muy determinante, puede ser muy de vida o muerte, puede significar un renacer, pero también es claramente enfrentarte a un imprevisto. Yo he hecho testamento y en mi familia también hemos hecho testamento, los dos. ¿Para qué le van a dejar una molestia y un lío a los que vienen detrás tuyo? O sea, ese en el fondo va a ser también tu verdadero legado, que lo que vas a dejar es una cosa no arreglada, cuando lo puedes arreglar. Por supuesto, tengo testamento y todo organizado y todo atado para dejárselo de la forma más fácil para ellos, obviamente. Yo la verdad creo que el mayor imprevisto que he vivido a lo largo de mi vida fue cuando llegué a Madrid. Yo tenía una relación muy cercana con mis abuelos. A nivel mi abuelo no había dicho nunca que quería a alguien, ese tipo de hombre que ha vivido en el mar casi toda su vida, no sabe exteriorizar sus sentimientos, y entonces como conmigo, que fui su primera nieta, era capaz me mandaba SMS y me decía que me quería, en persona también, pero que con el móvil aprendió a usarlos para decírmelo a distancia. Solo para eso. ¡Qué monada! ¡Qué monada! Sí, como tenía los dedos gordos ponía te quiero y otras letras también, porque era de teclas el móvil. Y claro, para mí venirme a los 18 a Madrid fue complicado, porque a los 2 meses de venirme a Madrid se murió mi abuela. Ah, no. Y luego mi abuelo, yo pienso que fue como un poco como de somatizar la pena, se fue poniendo mal y se murió como a los 6 meses. Entonces fue como de golpe hacerte adulta, o sea, con 18 años, que también estaba como haciendo monólogos, que era como mi sueño, no sé qué y tal, y antes de una actuación como muy importante, 4 días antes se murió mi abuelo. ¡Qué horror! Y yo estaba en plan, pero esto es ser adulta, no me gusta nada, me borro, me quiero quitar. Yo la verdad es que, claro, el mayor imprevisto es ser autónomo, que es que siempre estás con imprevistos. No te lo esperas eso, ¿eh? No te lo esperas. ¿Tú te planteas tener un seguro de vida? Hombre, pues yo sí, porque hay veces que he dicho, espérate, que me voy y no lo he dejado organizado. No, es Ya. un tema. Me lo planteo a veces como cosas que no te han explicado cuando eras pequeña, o sea, quiero decir, como muchas cosas de la vida adulta que No hay una clase de seguros en No te primaria. explican que nada. Debería haberla, ¿eh? ni de ser autónomo. Yo estoy pensando en el seguro de vida muy fuerte. O sea, sí. No, eso te lo tienes que hacer tú a ti mismo, ¿no? Es que a posteriori no lo van a hacer por ti. No. En plan, No, digo, sí, digo, tú no puedes ir porque yo además siempre que cojo algo, digo, pues para mi familia también, digo, pues hazle una a mi hermana, hazle una a mi madre. seguramente Sí, igual, claro. pero igual ya lo tiene tu familia. Pero Ya, no yo te creo lo que han sí. comentado. Mi madre seguro que tiene. Es que eso es muy de... Los padres lo tienen, pero no nos dicen nada porque yo qué sé. Pues yo creo que fue, fíjate, cuando me afeité la cabeza, que me llevó a un cambio que no contaba con él, de profesión incluso, porque me limitó en el trabajo, yo curraba un montón y al afeitarme la cabeza pues me limitó los trabajos, empecé a dejar de facturar y bueno, pues estuve en una situación precaria y de repente aparece la serie. Tenía clarísimo que no quería hacer tele porque la tele no me gustaba nada y lo tenía Fíjate, clarísimo. fíjate. Como yo también. La reina la tele. ¡Claro! Y ese fue el imprevisto que me llevó a otra profesión, me abrió otro mundo, otra vida.
y fue maravilloso. Estas son las celebraciones que me gustan. Una comida que se prolonga en una sobremesa que llega a este amanecer. La verdad es que hemos disfrutado. Bueno, menos cuando le ha tocado cantar a Boris en el karaoke. Ni cuando hemos hecho el escape room y Galder y Viviana no podían salir del garaje. Menos mal que he podido desatornillar la cerradura, porque Viviana ya estaba arrancando el coche para atravesar la puerta. Y lo mejor es que lo hemos hecho sin tener un porqué. Un grupo de amigos reunidos por la felicidad sin necesidad de explicación. ¡Bravo! Sí. La felicidad es una Sí. explicación. Pero para vosotros, ¿qué es la felicidad? Viviana. Pues mira, yo te voy a decir, el trayecto vital, yo siempre pienso que el viaje no es el destino, sino el viaje en sí mismo. Y por otra parte, pues una reunión, los amigos, mis perros, un amanecer, todo eso es felicidad. Carolina. Pues yo creo que tener tiempo para ver a la gente que quiero y tener tiempo para valorar las cosas buenas que me pasan. Joder. ¿Qué os parece? Qué Galder. bien. Pues yo diría que la felicidad son momentos y estar en paz contigo mismo, pero estaría mintiendo. Para mí la felicidad es ahorrar, que es lo que estoy haciendo, y jubilarme cuanto más pronto mejor. Blanca. Para mí, que los míos estén protegidos. Joder, qué bonito. Es verdad, yo Sí. me pido salud también. Ahora me da palo. Pero yo, sin embargo, pienso que la felicidad muchas veces queremos encontrarla y está al lado de nosotros y no sabemos verla. Como va de este momento jubilación. que estamos viviendo ahora, que es simplemente A gozar. levantar la mano y decir, en un brindis imaginado, decir, soy feliz, somos felices, felices nada más. Y así es como se celebra la vida, valorando esos momentos, grandes o pequeños, que nos hacen sonreír. Pero además, celebrar es compartir y sentirse parte de la alegría de los demás. Por eso me dedico a la comedia, porque se produce una magia especial en las personas cuando se ríen y especialmente cuando comparten esa felicidad. Por muchos imprevistos que nos encontremos en el camino y por muchas vueltas que dé la vida, merece la pena vivir con intensidad y con la seguridad de saber que los tuyos están y que estarán bien. Así que aprovecha cualquier momento para ser feliz y celebra cada una de las muchas vidas que tiene tu vida.